Entre Amis. ¿Risas? Y anécdotas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso en su podcast favorito, el podcast favorito de las juventudes, y estoy muy emocionada de estar aquí otra vez en este segundo episodio de su podcast favorito. Y bueno, quiero preguntarle, Héctor, ¿cómo se siente el día de hoy? Cuéntame, ¿cómo llegas? ¿Estás emocionado? No sé, cuéntame, a ver. Pues yo llego bastante emocionado por el tema que vamos a dar. Como dices, esta vez llegamos como que un poquito más energéticos porque la vez pasada pues grabamos a las 7 de la mañana. Estábamos todos así como zombies, entonces esperemos que esta vez nos salga mejor y pues tú, Jenny, ¿cómo estás? Bueno, pues yo igual vengo emocionada. Pido disculpas de antemano porque gracias a mí se grabó el episodio pasado muy temprano porque yo era la que no podía. Entonces andábamos todos muy de que apenas nos levantamos, de qué flojera levantarse tan temprano. Pero pues hoy ya pudimos hacerlo un poco más tardecito para venir más energéticos, sin tanto sueño quizá. Pero pues muy emocionada igual por el tema que vamos a ver, que va a ser bastante interesante, sobre todo para pues nosotros que somos como la nueva generación, por así decirlo. Sí, la verdad es que hoy venimos más energéticos, pero como ustedes ya saben, Jenny se la pasa estudiando, tiene dos carreras. Aplausos. Y pues bueno, la verdad es que hoy yo también, como les digo, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes porque pues hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante que creo que no se le da la importancia necesaria, pero debería de dársele. Y pues hoy hablaremos del impacto humano en el medio ambiente y de la increíble resistencia de la naturaleza pues para adaptarse a estas situaciones que lleva. Porque pues cada acción humana deja una marca en el planeta. Y la pregunta con la que quiero iniciar es, ¿hasta cuándo podrá resistir la naturaleza? A cada que ustedes hagan alguna acción que piensen que pueda afectar al planeta, pregúntense, ¿hasta cuándo podrá resistir la naturaleza? Porque es algo que realmente pues no sabemos. Y no sé, esta pregunta es para todos en casita y también para Héctor y Jenny. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo se vería la Tierra si de repente todos los seres humanos nos tomáramos unas vacaciones de ella? No sé, Héctor, a ver, platícame. ¿Qué piensas? Pues la verdad yo sí lo he pensado mucho y creo que en internet hay bastantes videos que te demuestran qué haría la Tierra si no estuviéramos nosotros y es increíble, en verdad la recuperación de la Tierra es total, de estar toda dañada por basuras, por quemas, por talas, se recupera de una manera increíble como si nunca hubiéramos pisado. Y tú, Jenny, cuéntame. Sí, justo como dices, Héctor, apenas hace poco que estaba yo scrolleando en TikTok como siempre, me salió un video justamente de la época de la pandemia, de cuando todos estábamos encerrados y que nadie podía salir y solo salía si era necesario, donde los animales cobraban como que más vida, se dejaban ver más, bueno, no por nosotros claramente, ¿no? Pero por las cámaras de seguridad, ¿no? Hay muchos videos que captaron cámaras de seguridad donde se ven los animales andando libremente por donde antes era su hogar, porque como sabemos los humanos todo lo que tocamos lo destruimos. Entonces muchas zonas que fueron habitadas por personas que antes eran lugar de pues de algunas ardillas, no sé, zorrillos. Así pues, ellos se fueron desplazando y en esos videos justamente aparecía como en época de la pandemia donde no había gente, los animales regresaban a lo que un día fue su hogar y vivían, jugaban, pues ahí andaban, ¿no? Regaditos, por así decirlo. Y también la contaminación del aire ¿cómo se dice eso? Como que desapareció un poco, porque si nos damos cuenta, en las mañanas muy temprano o en las tardes ya cuando está anocheciendo, se ve como que gris, se ve como oscuro, como si tuviera un filtro, ¿no? El cielo, todo, como que te levantas y tiene un filtro. Y pues es justamente la contaminación del dióxido de carbono, del humo de los carros y todo esto. Y en ese tiempo, pues, si se dieron cuenta, lo lograron notar como que las mañanas eran diferentes, hasta olían diferentes, se sentían diferentes por lo que el aire era más limpio, no habían tantos carros que circulaban, entonces por lo tanto no había tanta contaminación. Y pues sí, suena como que a película de ciencia ficción, ¿no? De que todo cambia cuando los humanos no están presentes interviniendo en la naturaleza.
Es que justo sí cambia totalmente si nosotros no intervenimos en ello y se me hace algo tan egoísta como hacerle esto al planeta que es donde vivimos. Deberíamos de darle la importancia a, pues al planeta porque es en donde estamos. Y justamente esto me recuerda que más del 75% de la superficie terrestre ha sido modificada por acciones humanas como por ejemplo la agricultura, la urbanización y la industria, y esto ha provocado una crisis ambiental demasiado grave. Entonces, como dices, o sea, si el humano no le hiciera tanto daño a la naturaleza, viviéramos en un mundo pues mejor, porque como decimos, o sea, estamos siendo demasiado egoístas como para poder dañar el lugar donde estamos viviendo. Inclusive muchas veces pensamos que al solamente plantar árboles, el ecosistema se va a recuperar, pero no es así. Son muchas cosas que se tienen que hacer, como las condiciones del suelo, recuperar los ciclos del agua y introducir las especies. Sí, justamente igual ahora que mencionas eso también, pues me acordé de algo que leí, que era pues de que aproximadamente como 1 millón de botellas de plástico se venden por minuto en el mundo y todo este plástico que se genera, pues cada plástico va a tardar 450 años o más, como mínimo 450 años en degradarse, en volverse nada, por así decirlo. Entonces son demasiados años. Ahora multiplíquenlo por 1 millón de botellas y cada día, cada día, cada día. Entonces es muchísimo. Por algo el calentamiento global ahorita, pues es bastante, bastante, ¿cómo se dice? Aparte de notable, es como que bastante importante, ¿no? Dar a conocer esto y que la gente también se dé cuenta y pues reflexione un poco acerca de que debemos de disminuir nuestra huella de carbono en el planeta porque la naturaleza no va a resistir más tiempo si esto sigue así. Sí, justamente creo que es algo que tenemos que saber porque a la hora de estar preparando este episodio yo me enteré de muchas cosas. Realmente ignoraba tantas, como por ejemplo que la ONU dice que alrededor de 1 millón de especies están en riesgo, que es lo que mencionaba Héctor, de desaparecer a la pérdida de hábitats, la contaminación y el cambio climático. Y pues esto no significa menos naturaleza, sino que rompe el equilibrio del sistema pues completo de vida. Entonces pues ahorita nos estamos haciendo daño a nosotros, pero también a otros seres vivos que habitan en nuestro planeta. Sí, pues a eso que comentas se le llama basuraleza, ¿no? Que es el hecho de tirar basura en la naturaleza, afectando los ecosistemas como los marinos, ¿no? Es un ejemplo. Los peces piensan que son comida, se lo comen y los que no llegan a morirse terminan infectados. Y el problema no solo escala a que, pues, los peces que se los comen, pues entonces ahí se va haciendo una cadenita y va afectando a otros, sino que a veces también es el consumo humano. Entonces, por eso luego estamos muy malos o, no sé, adquirimos ciertas enfermedades. Sí, justamente igual luego también podemos ver en los documentales o también en TikTok, en Instagram, en Facebook, luego las noticias ambientales. No sé si siguen alguna página ambiental o alguna vez se han detenido a ver un video que hable sobre el ambiente, después le empiezan a salir pues varios videos, varias noticias. Y luego ahí también te salen mucho ejemplos de cómo los rescatistas o la gente local de las áreas con playa han encontrado animales que tienen atorados popotes, redes, alguna basura, algunos pájaros que a lo mejor quisieron comerse alguna tapa o pensaron que era comida y pues les causó algún daño, ¿no? Por ejemplo, de que les cerrara el piquito y ya no pudieran comer y se los encuentran muertos, ¿no? Con la tapadera ahí en el pico y ya no pueden comer. O incluso perritos que han metido la cabeza en algún plástico o así, y conforme van creciendo, pues ese plástico los va aplastando y les genera ahí un, como un torque, como un impedimento para que esa parte se expanda y eso les causa, por ejemplo, que no puedan alimentarse bien, que no puedan respirar bien. Y pues en los animalitos del agua, pues que también no puedan poder nadar bien o no puedan alimentarse bien. Y pues sí es como que
bastante triste ver todas estas noticias porque dices todo lo que causa un simple plástico que dices, no, pues un plástico, ¿no? Pero entre tantas personas, ese un plástico se vuelve millones de plásticos o millones de basuras, entonces todo esto llega al mar, se va por el río o lo echas a la basura, pero donde van a tirar la basura, eso también va a ser cerca de un río, va a ser cerca del mar, o de alguna u otra manera va a llegar al mar, sí o sí va a llegar al mar, y pues esto hace que se contamine todo, ¿no? Y justo y como mencionabas, lo que hacemos es intervenimos como en el ecosistema de los animales y como mencionas, estos terminan perdiendo su hogar, su alimento y pues sus rutas de supervivencia, entonces se tienen que desplazar a algunos otros lugares y pues algunos desafortunadamente mueren porque no tienen las condiciones como para poder sobrevivir en ese ecosistema en el que tienen que volver a buscar porque a lo mejor no es lo mismo y pues desplazan a diferentes lugares y algunos terminan con contacto humano, pero a veces no es como bueno, en cierta forma. Va a haber personas que tal vez los van a ayudar, pero va a haber personas que no y terminan en condiciones pues peligrosas. Y pues esto conecta directamente con pues el maltrato animal, porque digamos, en México una gran cantidad de perros viven en situación de abandono o sufren algún tipo de maltrato. Estamos hablando únicamente de los perritos que vemos en la calle. Todos alguna vez hemos salido a la tienda o así y hemos visto un Firulais, ¿no? Y nos siguen. Entonces, pues a nivel mundial millones de animales son abandonados o viven sin protección. Y como lo decía, tienen que migrar a algún otro lugar para buscar supervivencia, pero no siempre es bueno esto para ellos. Y pues además cada año se utilizan decenas de miles de millones de animales en la industria alimentaria, muchas veces un sistema intensivos donde el bienestar no es una prioridad. Y pues también millones más son utilizados en pruebas científicas. Entonces no es solamente el ecosistema como tal, la naturaleza, porque muchos decimos el medio ambiente y todos pensamos directamente en la naturaleza. Pero no pensamos que también esto afecta a diferentes animalitos, en este caso a lo más cercano que tenemos, que son los perritos, que sufren este maltrato animal. Entonces, pues esto pasa en tu comunidad sí o sí, pero no le damos la importancia que debería de ser. Pues sí, como dices, ¿no? Siempre vemos un perrito en la calle y tú dices, ay, pobrecito, pero también nosotros no hacemos nada porque no haya más perros en la calle, porque también otra solución o alternativa es que, por ejemplo, hay mucha gente que tiene perros y todo, pero cuando estos tienen hijitos, tienen bebés, mucha gente los tira, o sea, los saca, los tira porque ya no quiere tener más perros. ¿Y por qué dices tú? Bueno, al menos yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué no los esterilizaron si no quieren que tengan más perros? ¿Por qué no los llevaron a campañas? Como bien dices, hay campañas de salud que a veces son gratuitas o te piden una cuota muy mínima para poder esterilizar a tu perrito, tu perrita, tu gato, tu gatita. Y pues sí, yo justamente, de hecho, todos mis perros son adoptados de la calle. Dijera, Mel, vas y te sigue y yo, la verdad, no tengo corazón para dejar a los perros en la calle. Entonces, apenas justamente como hace un mes, fui a un mandado aquí por una colonia cerca de mi casa y iba yo en la moto y veo que va una perrita así chiquitita, negrita, caminando en la calle solita, o sea, no había nadie en la calle y pues los carros, ¿no? Los coches que van pasando, pero pues gente caminando no había nadie, no había otros perros ahí cerca, habían más abajo y habían más arriba, pero ahí donde estaba la perrita no había. Y ahí iba caminando, caminando. Y luego le digo a mi hermano, vamos a pararnos y vamos a ver si no es de alguien y nos paramos, pero pues no vimos a nadie, si nos asomamos a las esquinas, no había gente, o sea, no había rastro de nada. Y la perrita pues se veía sucia, se veía así como que sacaba su lengüita, como que estaba cansada, y le digo, no, pues nos los vamos a llevar a la casa. Y luego me dice, y mi mamá nos va a correr con todo y el perro. Y ya, ¿no? Entonces le hablo a mi mamá y le digo, mamá, es que me encontré un perrito y me lo quiero llevar a la casa. Y mi mamá, ya tenemos un perro en la casa. Y yo sí, pero es que esta bebé está solita, no hay nadie, la dejaron aquí. Y le digo, y es hembra. Y dice mi mamá, entonces la gente la tiró, porque por lo general todos quieren a los machos, pero no a las hembras. Que eso se me hace injusto también, porque por culpa de los machos hay perritas hembras. Necesitan uno y uno para hacer masa. Entonces le digo a mi mamá, pero déjame llevármela. Y me dice, ¿y tú la vas a cuidar? Y yo, sí, yo la voy a cuidar.
Y le digo, ya cuando crezca, ya le podemos llevar a que la esterilicen y ya, asunto solucionado. Y a mí sí, mamá, bueno, pues tráetela. Que mi mamá siempre al final me dice que sí, pues, pero hay que avisarle. Entonces ya me vengo, me traigo al perro, yo bien feliz llego con el perro a la casa y ya ahí tengo uno. Y luego después nos encontramos a otro perrito y le digo a mi mamá, me lo voy a llevar a la casa. Mi mamá, ya tenemos dos perros. Y yo, sí, pero está solito. Y ahí me lo traigo a mi casa. Y ya, ahora tenemos cuatro perros. Entonces, y la que ya tengo igual la recogimos de la calle porque igual justamente la tiraron en la esquina de mi casa cuando era bebecita que todavía ni caminaba ni veía porque era así, bueno, todavía no se le quitaba la telita que le sale a los bebés perritos. Entonces también esa la recogimos de la calle y ya, ahí está en mi casa. Pero yo, si yo pudiera, mira, yo me traigo a todos los perros a mi casa, pero igual el espacio, el tiempo y con eso de que ni tiempo tengo, pues ya, suficientes, dijo mi mamá. Pero pues siempre que se puede, yo digo que hay que apoyar en algo o, no sé, recogerlos y llevarlos quizás a algún lugar donde los adopten o los tengan para darlos en adopción. Eso a mí, digamos que se me hace como que una gran ayuda, ¿no? Para que no sigan en la calle. Sí, y es que, ay, perdón, te interrumpí. Es que justamente nada más como para complementar esto, tú hiciste una acción responsable, como que empezaste poniendo una semillita, ¿no? Que dicen entre poquito a poquito se va cambiando, ¿no? Pero justamente tú hiciste algo, adoptaste y estás siendo responsable con una esterilización. Entonces no es nada más de a lo mejor tener un perrito y rescatarlo, es como que tener la responsabilidad de cuidarlos y aparte de esterilizarlos, porque para que no, pues pasa esto, ¿no? De que tienen más perritos y a lo mejor, no sé, pasa algo y esos perritos quedan en la calle, ¿no? Entonces creo que eso es muy responsable. Y sí, justamente pasa que vas a la tienda y ya te sigue el Firulais y dijiste, ay, está bonito. Y pues ya, lo metiste a tu casa y tu mamá te quiere correr, ¿no? Entonces eh, te dice el perro tú y decides, bueno, pues el perro, ya yo duermo en el patio. Pero pues la verdad es que yo también he adoptado así a muchos perritos. Yo tengo 9, 10 perritos, creo. Ya perdí la cuenta de tantos que tengo. Porque justamente los rescaté de la calle, porque muchos venían en situaciones pues muy, muy malas. Y ahí es cuando yo creo que todos tenemos como responsabilidad de hacer algo por hasta nuestra comunidad, porque tal vez si yo dejaba el perrito que rescaté, iba a ser más perritos y esos perritos iban a ser más perritos y así iba a estar la situación y iba a ser interminable. Entonces, creo que desde nuestra comunidad podemos empezar a cambiar pues estas situaciones. Inclusive, pues siempre hemos visto cómo dañan a los perros, ¿no? Hemos visto muchos casos en internet de que los están agrediendo y haciendo muchas cosas. Y no nada más son los perritos, ¿no? También podemos hablar un poquito sobre los animales que ocupamos para el consumo humano, como son las reses y todo eso, y se hace una sobreexplotación. Una de las causas, pues, es porque pues ya somos muchos y pues claramente pues necesitamos el consumo. Y, y otro de ellos es porque se nos hace muy fácil a veces tirar la comida, que decimos, ¿sabes qué? Ya no me quiero comer esto y lo tira. Entonces, a veces preferimos ir a comprar otra cosa que consumirlo o guardarlo o, pues, no sé, hacer otro tipo de cosas. Sí, justo, y por ejemplo, si no aprovechamos los recursos que nos está dando, pues la propia naturaleza, que no debería de ser así, digo, o sea, creo que vivimos en un país donde la gastronomía pues es muy amplia, ¿no? Y justamente ocupamos pues todo esto que son vacas, cerdos y todo eso, que es algo, si lo pensamos, es algo pues cruel, porque al fin y al cabo son seres sintientes. Y al final pues los estamos consumiendo, pero igual si desperdicias todo esto, pues no estamos como aprovechando lo que ya se agarró de la naturaleza. Sí, justamente por lo que hay como que un sobreconsumo o también una
En lugares hay sobreconsumo y en otros lugares hay poca demanda, entonces esta carne se echa a perder, sacrificas a muchos animalitos para que a la mera hora no se venda, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hago con tanto? Y pues no logran sacarlo, entonces lo que hacen es tirarlo. Y eso también es una pérdida, porque pérdida como para la persona que invirtió y pérdida para la naturaleza, porque también todos estos animalitos que los matan y ya luego pues nada más murieron en vano y ya se fueron a la basura o así, también generan contaminación porque pues cuando se empiezan a descomponer, les empiezan a salir los gusanitos y todo esto, pues también es una contaminación, ¿no? Sobre todo cuando los tiran en lugares cerca de otras comunidades, pues cuando se empieza a descomponer empiezan a llegar los olores, empiezan a llegar las moscas y todo esto provoca también pues infecciones y también en los animales, ¿no? Porque están los carroñeros, sí, pero también se llegan a acercar, por ejemplo, justamente los animalitos que viven en la calle, pues les llega el olor, ¿no? De la carne y pues también ahí van. Y pues esta descomposición tiene pues bacterias, animales que para un animal que no es carroñero o que no, pues sí, prácticamente que no es carroñero les hace daño o incluso perros de alguna casa cerca, ¿no? Les llega el olor y ahí van porque pues es su instinto ir a comer lo que les llega el olor, ¿no? Entonces les provoca daño y también les hace daño pues a tanto a las personas por el olor, a la naturaleza por todo lo que llega y a los animales que se lo comen, ¿no? Que no son carroñeros, por así decirlo, porque pues su organismo es distinto. Y justo, pues con todo esto que hablamos, yo creo que queda más que claro que tanto el maltrato animal como el daño al medio ambiente no son problemas que están separados uno de otro, porque pues va lo mismo, hablamos del medio ambiente, decimos naturaleza nada más, el mar, ríos, pero no, o sea, como afectamos un ecosistema, también afectamos animalitos, entonces esto nos lleva a otra cosa, como que se va acumulando las cosas y se va saliendo de control todo esto. Sí, justamente Y también, como dices, se dañan los ecosistemas, se daña la naturaleza y también nosotros mismos, ¿no? Hacemos daño. Por ejemplo, ahorita que no sé si se han dado cuenta, pero al menos yo siento que se está poniendo mucho de moda esto de conectar con la naturaleza. Conecta contigo mismo y sal a visitar tal lugar y se están volviendo muy populares los lugares turísticos de visita. Pero pues también hay que tomar en cuenta que entre más viral, por así decirlo, se vuelva el lugar, más turístico, más conocido, hay más gente, más basura, causamos más daño. Porque, por ejemplo, no, pues que ven y aquí puedes hacer este deporte extremo, por ejemplo. O puedes traer tu carro a todo terreno o aquí te prestamos una cuatrimoto, ¿no? Pero mucha gente o no sabe manejar o no maneja con el cuidado que requiere la naturaleza, porque bien pueden haber senderos destinados específicamente para recorrerlos en una cuatrimoto, recorrerlos en una jeep, pero mucha gente o porque simplemente le gusta salirse de donde están marcados los límites pues van y se meten por otro lado, o alguien que no sabe manejar bien, o se le fue, ¿no? No sé, muchos factores, se meten por donde no deberían, y es cuando lastiman a la fauna, lastiman a la flora del lugar, y pues esto hace que se pierdan esos lugares, porque pues digamos que al pasarles la llanta, ya, lo aplastaste, lo mataste. Y ya de ahí ven, ah, no, pues por aquí hay rastros de que aquí entró alguien, yo también me voy por ahí y van creando nuevos senderos, nuevos caminos y con el tiempo, pues no sé si se dan cuenta, cuando caminas mucho por un lugar, ese lugar cambia, ¿no? Digamos que si hay un terreno con un montón de pasto y mucha gente camina a la mitad, cuando te das cuenta, en esa parte ya no creció pasto, ya quedó el hueco ahí marcado. Entonces esto también pasa con estos lugares, ¿no? Que son turísticos. Entonces no tenemos conciencia de que esas cosas que hacemos fuera de lo que está permitido o lo que te dijeron, ¿sabes qué? No te metas por aquí y tú vas y te metes por ahí, pues por curioso o por lo que tú quieras. Entonces daña mucho. También, cuando hacen lo de campismo, camping, ¿cómo se le llama? Hay mucha gente que no respeta lo de en tales lugares solamente se puede hacer fogatas, ¿no? En tales lugares no está permitido. Ah, pues ves, y ya están haciendo en ese lugar que dijeron que no, una fogata. Y también eso
pues daña el lugar, daña el ambiente. Y de hecho hay varias noticias, ¿no? De varios lugares que están cerrando o están teniendo una, ¿cómo se le llama? Una reparación, una reconstrucción, algo así, restauración ecológica, justo, restauración ecológica en el lugar, por lo mismo de que recibir tanta gente y esta gente no respeta las reglas, no respeta el espacio, pues tienen daños, ¿no? De que les dejan mucha basura, de que ya dañaron la flora, ya dañaron la fauna, y pues cosas como esta, ¿no? Hay que dejar de como romantizar tanto el conecta con la naturaleza. Y si lo vas a hacer, que sea consciente y responsablemente, ¿no? Porque muchos nada más lo hacen por la foto aesthetic, como le dicen, entonces, hay que tener conciencia de que no solo es para ir y tomarse una foto, sino que pues, está bien, ve, tómate tu foto, lo que tú quieras, pero respeta, ¿no? Respeta, hazlo conscientemente para que pues todos podamos seguir gozando de este lugar, de esta naturaleza y pues respetarlo y que dure más, ¿no? Porque pues lo que queremos es que dure. Sí, me gustaría hacerles una pregunta. ¿En qué momento exacto consideran que el ser humano dejó de ser parte de la naturaleza para ser su primera amenaza? Yo creo que desde el primer momento en el que dejamos de ser conscientes de nuestras acciones hacia el planeta, desde que no le damos la importancia de que aquí es donde vivimos y tenemos que cuidarlo, porque justamente como Jenny decía, van que conecta con la naturaleza y todo esto, pero si eso nos está brindando la naturaleza y nos está dando ese espacio, ¿por qué no respetarlo? Es como un ejemplo muy así sacado de la manga. Invitas a alguien a tu casa. Llega a tu casa y ¿qué hace? Destruye tu casa, la desacomoda, algo así, ¿no? Tú te vas a enojar, obviamente, porque es tu espacio. Así como es nuestro espacio, debería ser el espacio, pues, de la naturaleza y respetarlo, tenerle ese amor, porque al fin y al cabo nosotros estamos viviendo en su espacio y tendríamos que cuidarlo. Entonces yo creo que desde ese momento es donde ya no conectamos con la naturaleza, como no le damos esa prioridad. Entonces yo creo que desde ese momento. Sí, justamente desde el momento en el que dejamos de hacer lo que deberíamos, por así decirlo, como que no tomamos conciencia de lo que hacemos y decimos, ay, bueno, total, ¿qué va a pasar, no? No sé, una basurita se la lleva el aire o una basurita no puede afectar en nada, pero pues hay que entender que esa basurita sí puede afectar en algo. Se la puede comer algún animalito, puede causar algún daño. Por ejemplo, tú dejas una botella de vidrio y dices, ah, pues no pasa nada, es una botella, ¿no? Ahorita ya se entierra, no sé. Pero pues también, por ejemplo, en tiempos de sequía, una botella de vidrio o un pedacito de vidrio es bastante peligroso que quede así porque los rayos solares provocan, no sé, cuando se reflejan, provocan que éste se caliente y si hay hojas secas cerca, pasto seco, por ejemplo en otoño, ¿no? Cuando todo está casi seco, esto provoca incendios y por eso justamente de repente ves que ya se está quemando el cerro, ya está saliendo humo y dices, pues, ¿qué pasó? Si no había nadie, ¿no? Un ejemplo. Y tú dices, ah, pues mira, había un pedazo de vidrio y eso fue lo que provocó que el cerro se incendiara, por así decirlo. Entonces sí, es importante que cuando vayamos a algún lugar así, ¿no? O a cualquier lugar que visitemos, si llevaste, no sé, tortas, refrescos, bolsas donde llevabas tus cosas, te regreses con eso mismo, o sea, no dejar nada de basura, cargar, no sé, una bolsa aparte para echar toda la basura que vayas a generar y llevártela hasta el lugar que esté destinado para dejar la basura. Y si no hay ni modos, te la llevas a tu casa porque pues la trajiste de tu casa o la trajiste de algún lado donde sí hay lugares destinados para que esa basura se quede, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que tomar conciencia y desde el punto en el que tú dejas de tener conciencia o dejas de tener la responsabilidad, es cuando dejas, bueno, cuando todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Pues desde mi punto de vista, yo creo que esto fue empeorando desde que empezamos a darnos cuenta que podríamos hacer negocio con todos estos recursos. Desde que vimos que el vender las botas de piel de serpiente y todo eso se empezaron a explotar muchísimo. Igual con las fábricas, los creadoras, por ejemplo, de refrescos y todo eso, cómo ensucian los lagos, los ríos, todo eso. Siento que desde ahí, desde que se empezó a hacer esto como que económicamente,
empezó en deceso. Sí, De, justamente, como bien dices, desde que todo se volvió negocio, porque últimamente todo ya es un negocio, negocio. Vas a ir a visitar esto, negocio, vas a tener que pagar. ¿Quieres algo de aquí? Vas a tener que pagar. Y todo se volvió prácticamente un negocio, pero a veces hay tanto negocio, hay tantos negocios de lo mismo que tampoco es rentable. Y esto también hace que haya una contaminación porque se generan tantos productos que se saturan. Y cuando estos productos caduquen o les pase algo que ya no se puedan vender, lo que hacen es tirarlo y todo a la basura. No, pues ya no se vendió y ya va a caducar, pues que se tire. Y cosas así, ¿no? Entonces sí, tienes mucha razón en ese punto. de hecho, con esto que decían, tenemos un ejemplo muy claro que no pasó hace mucho. No sé si se enteraron sobre el parque acuático Perfect Day de la empresa Royal Caribbean, algo así se pronuncia, en Mahahual, Quintana Roo, que fue cancelado. Estuvo mucho en redes sociales que se cancelara, que se firmó una petición y todo esto. Es un ejemplo muy claro y reciente de que utilizamos los ecosistemas pues a nuestro favor. Y volvemos a lo mismo, esto era como a lo que entendí y a lo que sé porque sí, justamente firmé esa petición. De hecho, son acciones pequeñas que puedes hacer y cambian mucho. Eh, Se canceló porque iba a ser justamente un parque acuático, que es, de hecho, si llegaban ahí, pues, según la Semarnat, determinaba que el desarrollo era demasiado invasivo para los ecosistemas locales y que, pues, la empresa debería de retirar su propuesta antes de que, pues, empezaran con la construcción. Y justamente a lo que voy con esto es que podemos hacer cosas que ayuden al ecosistema o bueno, al planeta. En este caso se llevó como una campaña de todos estábamos en redes sociales y a alguien de seguro le salió que la cancelación de este proyecto en Mahahual y así. Entonces estaban mucho con esto y esto y ¿qué pasó? Que lo cancelaron por esta presión que hubo porque pues llegó pues a la presidenta, de ahí se llevó pues a la Semarnat y fue así hasta que pues por fin lo cancelaron. Entonces yo creo que esa podría ser una de las acciones que se podrían hacer y es un claro ejemplo de cómo estamos bueno, invadiendo pues el ecosistema de algún lugar, que en este caso fue en Quintana Roo. De igual manera, quiero hacerles otra pregunta. Tengo varias preguntas para ustedes. ¿Cuáles son los ejemplos más sorprendentes que han visto de la capacidad para recuperarse de la naturaleza cuando el ser humano no está? Me pones a pensar. Bueno, si quieren, empiezo yo. Para mí Va, lo más empieza. sorprendente es que soy muy fan de los dinosaurios. Entonces, cuando hubo tantos desastres con los dinosaurios que fueron las contaminaciones y todo eso, o sea, la capacidad para el planeta de que no podía haber vida en él para volverla a crear, para mí, eso fue algo muy increíble. Y pues todo esto, ¿no? Que engendró la evolución y todo eso, y sí es sorprendente para volver a dar vida al planeta. Sí, justamente como dices, somos muy fans de los dinosaurios. Y sí, es sorprendente cómo después de que cayera este meteorito y surgieran tantas cosas, de que el planeta pasó por varias etapas, como la de hielo, la principal, y creo que la primera fue cuando todo se secó y se volvió vapor, pero un vapor altísimamente caliente, por así decirlo, con una temperatura bastante elevada que mató prácticamente casi todo, porque muchas cosas lograron sobrevivir a pesar de esto. Y esto también es bastante sorprendente, porque a pesar de que el planeta estuvo envuelta en muchas etapas, en una que es el vapor que prácticamente cocía todo lo que estaba a su alcance, la otra cuando todos los volcanes por lo mismo comenzaron a hacer erupción, la lava y todo esto, que arrasó con prácticamente casi todo. Luego vino lo de la etapa de hielo, donde todo se cubrió por lo mismo de que al haber tanto humo, tanta neblina, todos los gases que generó este vapor y esto que se quemó, tapaban los rayos solares y esto pues provocó que la temperatura pasó de estar demasiado caliente a estar demasiado frío.
y a pesar de esto, varios animales sobrevivieron a esto. Sí, animales pequeños, microorganismos, quizás bacterias, pero lograron sobrevivir y eso también es bastante sorprendente. Otra cosa es que hay animales, por ejemplo, el ajolote, conocido, famosísimo, que ya se hizo tendencia ahorita, que pues si le cortas una extremidad o no sé, le comieron un pedacito de mano, se va a regenerar y va a volver a salir su bracito, ¿no? Como si nunca hubiera pasado nada. Las estrellas de mar son otro ejemplo que, por ejemplo, si se les despega un brazo, se les quebra un brazo, le comen un brazo, se vuelve a regenerar y esto vuelve a ser otro. Por ejemplo, una estrella, se le quitó un bracito, entonces con el tiempo van a ser dos estrellas porque de ese bracito va a regenerarse y a volverse otro completamente distinto y a esa estrella que se le cayó el pedacito le va a volver a crecer. Entonces esto para mí es bastante sorprendente y como la naturaleza es bastante sorprendente y mágica, por así decirlo, porque se regenera solita. Sí, justamente como mencionas, se regenera pues solita. Y eso es algo que siempre me ha causado como que mucho impacto, como mucha curiosidad de cómo es que logran todo eso. Y justamente hablando sobre esto y respondiendo a la pregunta de Héctor, una de las cosas que más me sorprende fue, pues todos sabemos lo que pasó pues en Chernobyl, ¿no? Que hubo pues este accidente nuclear en 1986. Y pues todos los seres humanos tuvieron que evacuar porque pues esto era algo que no podían, en lo que podían estar porque pues estamos hablando de radiación. Entonces, a lo que voy es que pese a la radiación que hubo, hubo ausencia humana, pero se transformó en una de las zonas de reservas ecológicas más grandes de Europa. De hecho, sobrevivieron, o bueno, prosperan todavía poblaciones de lobos, osos y lynx en esa zona, donde claramente un humano no puede estar. Entonces, creo que es una de las cosas que de adaptación que más como me sorprende porque estamos hablando de radiación y un humano no puede vivir ahí porque es radiación, entonces eso es lo que más me sorprende. Sí, inclusive a mí, pues, estaba investigando y todo esto, y hubo una frase que la verdad sí me dejó como en shock. Y la frase es, en estos tiempos ya no solo es salvar el planeta, sino que es salvarnos ya a nosotros. O sea, ¿en qué momento estamos que decíamos, no, es que qué planeta les vas a dejar a tus hijos o algo así? No, ahorita ya es tratar de salvarnos a nosotros. El impacto que ya tenemos en la contaminación ya es muy brutal. Sí, justo, no le damos, bueno, creo que nunca nos pusimos a pensar en el momento en el que le hicimos daño al planeta, en que esto nos va a llegar a afectar a nosotros. Desde el aire que respiramos hasta el agua que consumimos, todo eso puede llegar a afectarnos en cierto tiempo. Y justamente como dices, ¿a qué punto tuvimos que llegar para pensar en que tenemos que cuidar el planeta para poder seguir viviendo en él? Porque eso sí ya es algo que nos está afectando directamente y ya le estamos dando la importancia que debería de ser. Y aún así, hay personas que todavía no tienen como información de esto y no saben cómo qué hacer para justamente ayudar pues al planeta. Y con esto quiero llegar a una pregunta para hacerle a ustedes dos. ¿Ustedes qué tips les darían a las personas que nos están escuchando para poder corroborar a que el ambiente no se siga deteriorando? ¿Cómo qué tips les daría? Pues yo en lo personal creo que hay que empezar por nosotros siempre. Si queremos hacer un cambio grande, siempre hay que empezar por lo que hacemos mal nosotros, como ciertos tips. La verdad a veces suena bastante repetitivo, pero pues, creo que funciona, ¿no? Como el no tirar la basura en la calle, tratar de utilizar un poco menos de agua, no desperdiciarla, utilizar los productos renovables. Todas esas ciertas cositas siento que nos ayudan, porque ahorita, pues, desgraciadamente nos afecta demasiado la basura. ¿Cuántas veces no hemos visto que las coladeras se salen de que se tapan? O sea, ya es súper común. Y, por ejemplo, hay en otros países en donde tienen el mismo sistema de drenaje y no tienen ningún problema, pero porque ellos cuidan bastante la tira de basura. Entonces, sí hay como que con contemplar un poco estas ideas para llevarlas a cabo, la verdad. Pues, como bien dijimos hace rato,
el, si vas a un lugar, llévate una bolsa para recoger tu basura. O sea, no es como que vas y te pones a limpiar el lugar, sino dijera Héctor, empieza por ti mismo. La basura que tú generes, esa basura, recógela, llévatela de ese lugar para que no haya más basura. Quizás no puedas ponerte a limpiar ese lugar y a recoger lo que hay ahí por completo, ¿no? Pero igual, si te encuentras una que otra basurita en tu camino, no te quita nada levantarla y llevártela. O sea, es algo que podemos hacer. Si generaste basura, pues guardar tu basura en tu mochila, en tu bolsa, llevar una bolsita aparte, para no dejarla en la calle, justamente, para no dejarla en algún lugar en el que no hay algún bote cercano, no hay un bote de basura donde puedas depositarla, pues guardarla y llevártela. O sea, no te quita nada que te la lleves y la tires en tu casa o la tires en algún bote que encuentres de basura, ¿no? Eso sería una. Otra podría ser el consumir local y porque mucha gente es como de que, ah, bueno, en la tienda, sí, sí hay en la tienda de la esquina de mi casa, pero yo quiero ir hasta el supermercado que está, no sé, a 5 kilómetros de mi casa, ¿no? Entonces, si lo puedes conseguir y si lo venden en donde tú vives, que caminando puedes llegar, o lo más cerca que lo tengas, pues consume de ahí. O sea, estás ayudando a la economía de tu localidad, de tu colonia, de tu municipio y dices, no, es que pues es en la tienda, no sé esto, lo otro, cualquier pretexto que luego ponemos, ¿no? Como de que, pero yo quiero ir al supermercado que está, no sé, al Walmart, al Soriana, al Sam's, que me queda mucho más lejos y para llegar hasta allá tengo que agarrar un taxi, un carro, no sé. Entonces ahí también generamos pues contaminación, porque al utilizar el carro estás generando contaminación. Entonces, pues sí, consumir local y no ir al Walmart, ir a Soriana, ir a no sé qué, porque también al ir a estas tiendas tan grandes y que no tienen ventanas y que tienen todo lo que no necesitas al inicio y lo que necesitas hasta el fondo, te hace que conforme vayas entrando vayas viendo y dices, ah, también quiero esto, ¿no? Ay, mira qué padre, me lo voy a comprar. Entonces eso también hace que generemos más contaminación, ¿no? Entonces mis dos puntos serían esos. Si generas basura, recógela y llévatela. Y la segunda, trata de consumir local y así no generas más contaminación. Sí, súper buenísimas todas. Y justo complementando un poco lo que decía Jenny, el último punto es consumir local. Pero digamos, supongamos que no vas a consumir local, vas a consumir lejos, o sea, en una tienda que te queda lejos. Opta por tomar a lo mejor el transporte público para no utilizar el carro, alguna mejor la bicicleta, o si no queda muy, muy lejos, ir caminando, eso también ayuda a la salud. Entonces, como decía Héctor, justo acciones pequeñas de uno mismo, bueno, el cambio empieza por uno mismo y acciones pequeñas pueden hacer mucho la diferencia, como por ejemplo algo que nos enseñaron desde muy pequeños fue las 3 Rs, reducir, reciclar y reutilizar. Creo que sería un punto muy bueno para poder aplicar, y sería un tip que yo les daría usar el agua de forma consciente, que digamos, ¿no? Yo lo que hago es que si llueve, yo pongo mis botecitos junto a agua y con eso trapeo mi casa, con eso hago junto a agua para pues el baño, por ejemplo. Entonces se ocupa de forma consciente. O digamos, si lavamos nuestras verduras, pues a lo mejor el agüita que juntamos de lavar las verduras la podemos usar hasta igual para trapear, cosas así, como que disminuir el consumo de agua también ayudaría mucho. Y optimizar el consumo de energía, digamos, si no estás utilizando tu cargador, por ejemplo, lo dejaste conectado, porque luego me llega a pasar y digo, ay, el cargador no lo desconecté, puedes desconectarlo, ¿no? Porque eso está consumiendo energía, o si no estás utilizando el ventilador, por ejemplo, desconectarlo. Entonces, como que optimizar todo esto del consumo de energía es muy bueno, y yo creo que esos serían mis tips. Sí, y también ya como para ir concluyendo, porque esto está bastante interesante, pero se nos está yendo el tiempo. ¿Ustedes creen que si el planeta hablara, qué creen que nos diría? O sea, si el planeta hablara, ¿qué creen que nos diría? ¿Qué creen que nos pediría para nosotros, para nuestra generación o para generaciones futuras? No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué nos diría el planeta?
Pues yo siento que el planeta diría que somos como una tipo termita consumiendo un árbol. Estamos dañando y pues creo que si queremos seguir viviendo en él, hay que aprender a respetarlo y pues concientizar. Hemos dado muchos tips que podemos ir utilizando día con día y pues la verdad no son difíciles. Simplemente es ser consciente de las acciones que genera todo eso. Justo lo que decía Héctor, yo creo que sí nos diría eso. O sea, nos estamos acabando el planeta y vuelve a lo mismo, vivimos en él y no le damos la importancia. Entonces, creo que nos diría también que somos como egoístas, ¿no? En esa parte. Y nos diría que justo tomáramos acciones para que se recupere pues todo lo que ya hemos destruido y nos hagamos a lo mejor responsables de nuestras acciones y de cada cosa que hagamos. Yo creo que es. Sí, sí, justamente. Eso mismo pensaba yo. O también que nos diría, ya no aguanto, por favor, ayúdenme, hagan algo por mí. Como de estoy enfermo, tengo fiebre, como los videos o las propagandas que luego salen, ¿no? Del planetita con un termómetro y así. Yo sí me lo imagino así porque igual si nos damos cuenta en nuestros libros, no sé, de la primaria, ese día estaba yo revisando mis libros y encontré un libro de la primaria de ciencias naturales, ¿no? Que tenía la foto de cómo se ve nuestro planeta desde el espacio. Y ves el planeta así como que azulito, verdecito, no sé, bonito. Y ahorita ves imágenes actuales, ¿no? De cuando, por ejemplo, de ahorita que lanzaron el cohete este que fue a orbitar la luna, por ejemplo, y pasaron imágenes de cómo se ve el planeta, tú dices, qué gran cambio. O sea, el planeta de hace 20 años con el planeta de ahorita se ve completamente distinto, se ve más apagado, se ve más opaco, más café en lugar de verde. Entonces sí, creo que el planeta nos diría, por favor, ya, ayúdame, sé empático conmigo, ponte en mi lugar. ¿Y ustedes creen que sea posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del medio ambiente? ¿O creen que estemos destinados a tener que elegir entre uno de los dos? No, yo creo que sí se puede. Yo creo que si buscamos a lo mejor alternativas, algo así para el desarrollo humano, se puede. Por ejemplo, también yo creo que siendo consciente de nuestras acciones, por ejemplo, como decía Jenny durante el episodio, van que a sus retiros espirituales y así, pero no respetan. Entonces, yo creo que tendríamos que ser conscientes de lo que hacemos y darle esa importancia, como que poner en una balanza, estoy disfrutando de esto, pero lo voy a respetar. Yo creo que sí se podría solamente con sus limitaciones. Sí, justo, concuerdo con Mel. Sí se puede, claro que se puede siempre y cuando también se quiera, porque de que se puede, se puede. Pero si tú no quieres, o sea, si tú no quieres poner de tu parte o tú no haces nada, pues te vale todo, pues obviamente esto no va a generar nada. Al contrario, ¿no? El tener esta mente cerrada como de que, pues no me importa, no sé qué, total, yo ya me voy, que se preocupe el que venga. Siento que estas actitudes hacen que no pueda haber un equilibrio así a grandes rasgos, pero yo creo que entre más personas vayamos haciéndonos conscientes de esto y nosotros mismos decirle a los demás, oye, no sé, tiraste tu basura ahí, recógela, ¿no? Por ejemplo. O el de, bueno, ya comimos, ya disfrutamos ya todo, hay que recoger, hay que reciclar, separar. Entonces, con que uno empiece a hacerlo, dijeras, tal vez no es mucho, pero de gotita en gotita se va llenando el vaso, ¿no? Entonces, con que uno empiece, le va a seguir el otro y ya te va a ver otra persona, un amigo, tu familia, y va a decir, bueno, hay que ir adoptándolo. Y yo creo que poco a poco sí podemos lograr una diferencia y creo que también sí podríamos llegar a este equilibrio si entre nosotros nos vamos, animando para que esto suceda. Sí, porque inclusive yo recuerdo que hace un tiempo se puso de moda una botella que era como Plan Bot, que se torcía. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas similares, ¿no? Creo que pues estaría bien que lo pusiéramos de moda, ¿no? Ayudar a nuestro ecosistema. Hay que hacer un nuevo trend. El trend ayuda al planeta.
Pero pues bueno, muchas gracias por habernos visto. Vamos a ir cerrando con las despedidas. Bueno, pues la verdad me encantó este episodio. Creo que entre todos hicimos conciencia de la importancia de pues cuidar el medio ambiente. Yo me voy pues muy emocionada de que conozcan estos temas, de que más gente vea y bueno, se visibilice, borren eso, por favor, de que más gente pues sepa todas estas cosas, ¿no? Entonces, em, espero y les haya gustado, ¿no? Este episodio y pues sí, me voy muy feliz. ¿Y tú, Jenny? No, pues sí, yo también me voy súper feliz, súper contenta y mira, demasiado rápido se nos pasó estar platicando de todo esto. Fue bastante, no sé, energético, motivador, no sé cómo decirlo, pero pues se voló el tiempo, salió todo salió como que muy amena la conversación y pues me voy muy feliz. Quisiera hablar más, pero ya no se puede, ya no nos da el tiempo, pero nos esperan en el siguiente episodio y ahí hablaremos mucho más, trataremos de tocar más temas importantes. Sí, que nos vayamos con esta idea de hacer las cosas por alguien más y pues irnos con la idea de hacerlo por nosotros, ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias a todos, que se la pasen bien. Bye. Gracias a todos, bye. Esto fue Entre Amigos, Risas y Anécdotas.